Muy buenas tardes, hermanos de Panorama del Nuevo Testamento. Bueno, en esta hora dejé grabada la clase debido a una situación a la cual debía atender. Quiero en esta hora, ¿no es cierto?, que podamos abrir nuestra Biblia, como siempre lo hacemos, allí en Mateo capítulo 16, verso 18. Estaremos dando una reflexión de la Escritura, como siempre lo hacemos. Después estaremos orando y compartiríamos, ¿no es cierto?, la clase de hoy que nos corresponde el libro de Marcos. Dice la palabra del Señor allí en Mateo, ¿verdad? 16:18. Jesús dice, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Bueno, la Reina Valera dice, ¿no es cierto?, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran bondad. Queremos que tú puedas manifestar tu gloria, Señor, en nuestras vidas y puedas, Señor eterno, extender tu mano poderosa sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy están conectados, Señor, Dios mío, para entender y comprender más de tu palabra. Gracias, ponemos nuestras vidas delante de ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes bien saben, la Iglesia Católica, a través de esta declaración, dice que el primer papa fue Pedro. Pero cuando nosotros vamos al original, Pedro significa roca o roquita o piedra, y Jesús dice, y sobre esta piedra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. ¿Ya? Ahí está hablando entonces, ¿verdad? No que iba a fundar la iglesia sobre Pedro, sino que iba a fundar la roca sobre él mismo, ya sobre esa roca que no se mueve. Pedro significa piedra que se puede mover, que se puede lanzar, ¿verdad? Pero cuando dices, pero sobre esta roca, está hablando ahí de Petra, ¿no es cierto? Está hablando de la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo, y es en Cristo que, ¿no es cierto?, la iglesia está fundada. El libro de Efesios, ¿no es cierto?, dice que la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que podamos entender de pronto el original de las Escrituras para poder, ¿no es cierto?, discernir el mensaje que Dios tiene. Acá se hizo, ¿no es cierto?, una mala interpretación y se designó a Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica. Pero, ¿verdad? Nos damos cuenta que no estaba hablando de Pedro, sino que estaba hablando de él mismo, de Jesucristo, como el que iba a estar allí, ¿no es cierto?, dando y llevando a la iglesia. Y es por eso que la iglesia se mantiene firme hasta el día de hoy. Bueno, es muy rica la vida de Pedro. Si usted estudia la vida de Pedro, en los cuatro evangelios, ¿verdad? Y también en parte del libro de Hechos se va a dar cuenta de que era un hombre que tenía, ¿no es cierto?, muy impulsivo, que tenía chispas, ¿no es cierto?, muy espirituales, pero también había momentos, ¿no es cierto?, donde Dios o el Señor Jesús tenía que reprenderle. Que el Señor nos ayude para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la semana pasada alcanzamos a ver el primer libro del Nuevo Testamento, que era el libro de Mateo. Y, ¿verdad? Vimos allí que este libro tenía cinco pilares muy importantes. El Sermón del Monte, que habla, ¿no es cierto?, de la ética del Señor Jesucristo. En el capítulo 5, 6 y 7, Jesucristo enseña cómo iba a ser el reino de Dios, ya cómo se iba a practicar el amor, el perdón, la oración, las ofrendas, el ayuno, ¿verdad? Entonces nos muestra cómo nosotros debemos trabajar y conducirnos como cristianos, como hijos del Señor. Después tenemos en el capítulo 10, ¿no es cierto?, donde instruye a sus discípulos para que puedan ir y llevar el evangelio, ¿no es cierto?, y puedan manifestar la gloria de Dios a través de señales, de prodigios, de milagros, pero sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, predicando el evangelio de Dios. Otro pilar importante es que usted encuentra dentro, ¿no es cierto?, del Evangelio de Mateo muchas parábolas. Estas parábolas, ¿no es cierto?, que enseñaban una verdad principal. Y muchas veces la gente no entendió estas parábolas, sino que al contrario, no entendían nada, pero la palabra de Dios trabajaba en su interior y aún así ellos seguían buscando al Señor y escuchando sus enseñanzas, y a quienes Él les interpretaba sus parábolas eran los discípulos que estaban más cerca, ¿verdad?,
Entonces, hay una riqueza en la parábola, ¿verdad? Hay una enseñanza en cada una de las parábolas y lo lindo de la enseñanza del Señor Jesucristo era que tomaba cosas, ¿verdad? Que estaban allí en el ambiente, que eran conocidas por su auditorio, ¿verdad? Y ellos, ¿no es cierto?, podían reconocer, ¿verdad? Allí al trigo, la cizaña, ¿verdad? El sembrador, la mostaza, ¿verdad? El grano de mostaza. Entonces, todas estas parábolas tenían una enseñanza principal, ¿verdad? Y cuando hay una hermenéutica correcta, también nosotros debemos determinar qué es lo que quería enseñar el Señor a través de esa parábola. Y otro pilar importante tiene que ver con las relaciones, nuestras relaciones interpersonales. Así como decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Alguien dijo por ahí que no podemos amar, ¿no es cierto?, a Dios que no vemos si no somos capaces de amar a nuestro hermano a quien vemos. ¿Ya? Entonces, también nosotros como hijos de Dios tenemos que tener buenas relaciones. Y en el capítulo 24 también, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Mateo, habla de los últimos tiempos, ya guerras, rumores de guerra, y podemos mirar nuestro alrededor y darnos cuenta que esto está sucediendo en este tiempo, en este siglo y en este momento. Así que yo les animo para que podamos seguir en este camino, ¿verdad?, del Nuevo Testamento y vamos a estar mirando ahora, ¿no es cierto?, un poco también un panorama, como dijimos, simplemente de la estructura, ¿no es cierto?, del Evangelio de Marcos. Vimos un cuadro comparativo, Mateo le escribe, ¿no es cierto?, a los judíos, muestra a Jesús como el rey de los judíos, ¿verdad? Y Marcos es más condensado, pero le habla a los romanos, ¿verdad? Y es un evangelio de acción, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando allí. Bueno, la paternidad literaria, lo comentamos ya la vez anterior también, que cuando decimos, ¿no es cierto?, que debemos ver evidencias internas e evidencias externas. Dentro de las evidencias internas es cuando el mismo libro o la misma Biblia nos señala que Marcos es el autor de este libro. ¿Cuál es la evidencia interna que nos hace ver o atisbar que fue Marcos quien escribió, que no era un discípulo directo del Señor Jesucristo, ya, sino que él fue avalado por Pedro y también por Pablo? Dice, solo Marcos registra la historia de un joven que huye desnudo en el arresto de Jesús. Algunos señalan que este hombre o este joven que salió desnudo era el mismo Marcos. Puede ser un toque personal de Marcos. Marcos no era uno de los apóstoles, aunque él conoció a alguno de los apóstoles personalmente y pudo haber sido discípulo del apóstol Pedro. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces allí, ¿verdad? Marcos participó activamente en el ministerio, ¿verdad? En la iglesia primitiva. Entonces él cumple, ¿no es cierto?, que es avalado a través de la vida, ¿no es cierto?, y la obra del apóstol Pedro. Ahora, evidencia externa, ¿no es cierto? Ahí en la patrística encontramos a los padres de la iglesia, patrística, padres de la iglesia, años 100 al 1500 aproximadamente, donde, ¿no es cierto?, estos padres de la iglesia estaban allí, ¿verdad?, para hacer una apologética, una defensa de la fe, porque se habían levantado nuevamente falsas enseñanzas, falsas herejías. Bueno, allí está Papías, Ireneo, Clemente y Jerónimo. Todos afirman que Marcos fue el escritor del Evangelio. Eusebio, en su historia de la iglesia, también, ¿no es cierto?, cita a Papías, quien afirma que Marcos no escuchó a Jesús personalmente. Más bien, él afirma que Marcos, ¿verdad?, escribió los dichos de Pedro con precisión, pero no necesariamente en orden. ¿Ya? Entonces aquí también la evidencia externa nos señala que probablemente Marcos fue un discípulo del apóstol Pedro y que de el apóstol Pedro él recibió toda la información, perdón, y la condensó y la puso por escrito a través de su evangelio. Fecha y lugar. Bueno, las fechas propuestas por la tradición de la iglesia hacen probable que este evangelio haya sido escrito alrededor del 64 desde Roma. Esto basado en el testimonio de Ireneo, que sostiene que Marcos fue escrito antes de la muerte de Pedro, el cual murió a consecuencia de la persecución del emperador Nerón, que comenzó en el año 63 después de Cristo. Ahora, ¿cuál era el propósito, verdad, de este evangelio?
Bueno, el propósito del Evangelio de Marcos era presentar a Jesús como siervo, ya presentar a Jesús como siervo, ¿verdad? Exponer el principio del Evangelio, que dijimos que eran buenas nuevas, buenas noticias, que el Dios se hizo hombre, tomó nuestros pecados, los cargó en la cruz, murió por nosotros, pero resucitó de los muertos. Marcos es un evangelio de acción, es práctico. Marcos está más interesado en los eventos milagrosos de Cristo que en sus discursos, ya que él, ¿no es cierto?, estaba interesado en que el mensaje, ¿no es cierto?, llegara a los romanos, a quienes les encantaba o les gustaba la acción. Así que vamos allí también viendo, ¿no es cierto?, el bosquejo de este libro o de este evangelio. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que él presenta en el libro de Mateo, veíamos, ¿no es cierto?, que todos los títulos tenían que ver con el rey. Acá todos los títulos tienen que ver con el siervo. La presencia del siervo del Señor en el capítulo 1, la manifestación del siervo del Señor, la oposición al siervo del Señor, capítulo 3 al capítulo 8, las instrucciones a los discípulos en vista de la oposición, el rechazamiento del siervo y la resurrección del siervo del Señor. Ya este es un bosquejo simple, sencillo. El Evangelio de Marcos también tiene algunos énfasis especiales. Bueno, el primero de ellos es cristológico. Ya cristológico significa que está el estudio de Cristo o la doctrina de Cristo. ¿Ya? Y allí, ¿no es cierto?, declara que el Padre da testimonio, ¿no es cierto?, de su Hijo, Jesucristo, y también los demonios declaraban que Él era el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, hay una declaración del mismo Padre, ¿verdad?, de nuestro Dios hacia el Señor Jesucristo como su Hijo, y también, ¿verdad?, cuando Él echaba fuera demonios, ¿verdad?, los mismos espíritus inmundos declaraban que Él era el Hijo de Dios. También este secreto mesiánico, bueno, que Jesús pedía, ¿no es cierto?, a todos aquellos a los cuales Él les hacía un milagro o una sanidad, bueno, no a todos, pero a la gran mayoría, ¿verdad? Que mantuvieran en secreto, que no lo contaran, que no lo dijeran, para que no se extendiera tanto, ¿no es cierto?, su fama, pero al contrario, más se extendía, ¿no es cierto?, la fama de nuestro Señor Jesucristo. También otro énfasis especial del Evangelio de Marcos es que es el Evangelio escrito a los romanos, ya a estos romanos que les gustaba la acción. Él es cuidadoso al explicar las costumbres y prácticas judías, porque los romanos no estaban relacionados o no tenían conocimiento de estas prácticas. Entonces, cada vez que Marcos hacía alusión a alguna de ellas, ¿no es cierto?, como el lavado de manos, también, ¿verdad?, algunas expresiones arameas, él las explicaba para que ellos pudieran entender. Y también este evangelio hace mucho énfasis en sus últimos capítulos, ¿verdad?, de la pasión, del tiempo, ¿no es cierto?, en el que el Señor Jesucristo iba a ser llevado a la cruz. Un poco más de la mitad del evangelio de Marcos, Jesús comienza a predicar su muerte y su crucifixión. También la tercera parte del evangelio es dedicada a la cruz. Marcos, ¿no es cierto?, habla mucho y le da mucho, ¿no es cierto?, tiempo al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas cosas especiales también de Marco, ¿verdad? O contribuciones únicas que no aparecen en los otros evangelios. Dos milagros que no aparecen en los otros evangelios, dos parábolas, la de la semilla que germina y el portero, y la confesión del centurión romano también es única en el evangelio de Marco. No la encuentra usted ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Bueno, la relación de Marcos con el apóstol Pedro. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan generalmente en que el Evangelio de Marcos es en cierto sentido el Evangelio de Pedro, porque es Pedro quien le entrega toda la información. Allí en Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol se refiere a Marcos como su hijo, y también en el libro de Hechos dice que Pedro era bien conocido, ¿no es cierto?, en allí, ¿verdad?, en la casa de Marcos. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque este hombre de Dios, ¿verdad?, Pedro avala a nuestro hermano Marcos. Ahora vamos con el tercer evangelio y también parte de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas eran parte de los evangelios sinópticos que
ya compartimos, podían ser mirados desde la misma óptica. Lucas, al igual que Marcos, no era un discípulo directo del Señor Jesucristo, pero a Lucas lo avalaba o lo respaldaba también el apóstol Pablo. La evidencia interna dice que fue escrita a Teófilo, como fue escrito, ¿se acuerdan ustedes el libro de Hechos? Ya el libro de Hechos habla, ¿no es cierto?, del primer eh, escrito y también allí, ¿no es cierto?, habla que fue escrito a Teófilo, ¿ya? Entonces, escrito a Teófilo en el primer tratado, ¿ya? Y también la sección de nosotros, ¿verdad? Allí hacen, señalan o muestran que era el mismo Lucas quien escribió este libro. Bueno, en la evidencia externa, nuevamente debemos acudir a la patrística, ¿ya? Y como Mateo y Marco, los padres de la iglesia, unánimes apoyan la paternidad literaria de Lucas. Por ejemplo, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, todos están de acuerdo, ¿verdad?, que Lucas es el autor de este evangelio y también del libro de Hechos. Lugar y fecha, la mayoría de los eruditos también creen que el libro de Hechos fue escrito antes de la caída de Jerusalén, porque si no comentaría el escritor aquellos acontecimientos tan importantes, ¿verdad? Y el Evangelio de Lucas fue escrito antes que el libro de Hechos, por ello son posibles las fechas del 58 al 65 aproximadamente desde Cesarea. ¿Cuál era el propósito del autor de Lucas al escribir esto? En la introducción, Lucas explica claramente su propósito para escribir. Ya él escribía para presentar un relato históricamente preciso y cronológicamente correcto de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Quería que sus lectores estuviesen bien fundamentados en su fe y en su convicción. Bueno, este es el único libro único de los evangelios que está escrito en forma cronológica. Ya, si usted quiere ver el orden en que sucedieron los acontecimientos, usted tiene que ir a este hermoso libro. También aquí tenemos un bosquejo. Bueno, el prólogo del Evangelio, la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, se da cuenta, el otro era Mateo, presentaba al rey, Marcos al siervo, y acá presentamos al hombre, ya al Hijo del Hombre, el misterio de Jesús en los tiempos de rechazo y el padecimiento y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunas características también, como lo vimos en Mateo y lo vimos en Marcos especiales, es que este es el evangelio, les comentaba yo en algún momento, ¿verdad? De los pobres, de las mujeres, ¿verdad? De los niños, ¿ya? Es un evangelio social, podríamos llamarlo, que hoy está tan en boga y tan en uso. Es un evangelio social, ¿ya? En Lucas, ¿no es cierto?, nos hace referencia a que en el ministerio de Jesús había mujeres que estaban allí, que le apoyaban y le aportaban también económicamente, algo que para el tiempo y para la época del Señor Jesucristo era inconcebible o impensable. Entonces nuestro Dios, nuestro Señor, siempre cambiando, quebrando cosas que no estaban bien, Él realza siempre la figura también de la mujer, que hoy también está, ¿no es cierto?, muy en boga. Así que tenemos ahí un evangelio social. Es comprensivo, dice, porque es detallista, comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y termina con una referencia a la ascensión del Señor. Se tomó un trabajo allí, bueno, guiado por el Espíritu Santo desde antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque sabía que Juan el Bautista iba a ser quien iba a preparar el camino del Señor. Entonces da otros detalles y no se queda solo con la resurrección, sino que también con la ascensión del Señor. Es universal porque Lucas escribe a todo el mundo, a los ángeles cantan paz, buena voluntad para los hombres, y Simón el profeta, ¿no es cierto?, que era Jesús será luz a las naciones o a los gentiles, ¿ya? Pero también en cierta manera estaba dedicado a los griegos que buscaban al hombre perfecto y acá en este libro Jesús se declara como el Hijo del Hombre. También tiene mucha doctrina. Lucas afirma la misión central del Señor era salvar a los perdidos. Es el único evangelio que usa la palabra justificados. Lucas tiene más referencias al Espíritu Santo que los evangelios de Mateo y Marcos. Y también es histórico. Lucas nos está dando no está dando simplemente alguna presentación mística del Hijo de Dios. Lucas da énfasis al espacio y tiempo, ¿ya? Entonces, como él hace, ¿no es cierto?,
esta escritura en forma ordenada y cronológica, también usa, ¿no es cierto?, algunas figuras, algunos eh, líderes allí, ¿no es cierto?, y señala esto pasó cuando estaba, ¿no es cierto?, tal gobernante o tal personaje en tal lugar, ¿ya? Entonces también nos ayuda mucho para poder poner la historia, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo y de un espacio. ¿Cuáles son las características únicas o especiales de Lucas? Es que él es, ¿no es cierto?, un escritor que usó un griego más elevado, un griego, él era un doctor, entonces él usó un griego más profesional y más sofisticado, ¿no es cierto?, más acabado, no como los otros, ¿no es cierto?, evangelios. Da énfasis, como decíamos, a las mujeres, a los niños, y Lucas defiende también a los despreciados y a los pecadores, ¿ya? Entonces, por eso decíamos que es un evangelio social, ¿ya? También le da énfasis a las oraciones de Jesús y, bueno, también, ¿no es cierto?, nos habla de un evangelio de alegría, de regocijo, ¿ya? Seguimos y terminamos con el último libro, ¿no es cierto?, de los evangelios, que era el evangelio de Juan. Veremos el tema, el hecho. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los cuatro evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, se le llama evangelio sinóptico. Y evangelio de Juan, ¿no es cierto?, lo vamos a estudiar en forma independiente para que usted, ¿no es cierto?, lo pueda tener allí. Bueno, el evangelio según San Juan es muy distinto a los tres anteriores, dando su propia perspectiva especial acerca de Jesús. El autor declara que su intención al escribir es traer a sus lectores a la fe. ¿Ya? Hizo muchas otras señales, dice, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué tremendo, nos da el propósito en el mismo libro, ¿verdad? Y lo comentábamos en algún momento, de que este libro o este Evangelio es totalmente distinto, diferente a los anteriores, porque, ¿no es cierto?, fue escrito 30 años después, pero inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Juan toma señales, no le llama milagros, le llama señales, 7 señales, y toma 7 yo soy para mostrar que Jesús es Dios. Lo comentamos y se los vuelvo a decir, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, son una fotografía del Señor Jesucristo. Nos muestra todo lo externo de Jesús, cómo Él trabajaba, cómo Él obraba, cómo Él hacía, ¿verdad? Cómo Él podía cumplir, ¿no es cierto?, en este caso, las profecías del Antiguo Testamento para Mateo, ¿no es cierto?, cómo Él era el hombre que trabajaba y trabajaba allí en Marcos para ese siervo que hacía todo para la gloria de Dios, y Lucas, ¿no es cierto?, que mostraba al hombre perfecto, pero ellos mostraban una fotografía. En cambio, el Evangelio de Juan muestra una radiografía, muestra que Jesús era Dios, ya era Dios, a pesar de que estaba en un cuerpo de carne y hueso, él era Dios, ese Dios eterno. Y mire, este es el tema central de Juan, tratado evangelístico, apologético y teológico. Ya hay palabras que ustedes ya han ido tomando, ¿no es cierto? Y que ya están en su lenguaje, como evangelístico, tratado evangelístico, buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre sin pecar, toma nuestros pecados, muere en la cruz, resucita para que también nosotros podamos resucitar. ¿Ya? Entonces, tratado evangelístico apologético, apologético, defensa de la fe. Entonces, Juan lo que quiere hacer también es defender la fe de este movimiento gnóstico, de las herejías, de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y teológico, ¿no es cierto? Un estudio de Dios, de demostrar que Jesús es Dios a través de estas señales, ¿no es cierto? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en comunión con Dios. ¿Ya? Entonces es tremendo, es muy profundo, por eso se le llama Juan el teólogo, ¿ya? Porque a pesar de que usa palabras sencillas, son palabras profundas y también, ¿no es cierto?, muy teológicas. Señales, 7 milagros que hizo el Señor, ¿verdad? Tomadas allí para poder demostrar que Jesús es Dios. La palabra creer o creyendo aparece más de 98 veces en Juan. ¿Ya? El que cree en el Hijo tiene la vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ya? Y también cuando habla de vida, no habla de la vida biológica, ¿ya?
sino que viene y habla él de la vida espiritual. Ya vida en griego es bio, ya, entonces de ahí viene biología. Entonces no habla de esta vida física, sino que habla de esta vida Zoe, con Z, Z-O-E, la vida de Dios que viene a nosotros cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿ya? Entonces es un evangelio muy espiritual. El cuarto evangelio no especifica quién fue su autor, ya la tradición lo atribuye a Juan, hijo de Zebedeo, es decir, el apóstol, ¿verdad? Juan, aquel que estuvo más cerca del Señor, aquel que pudo poner, ¿no es cierto?, su cabeza en el pecho del maestro. La tradición también, ¿no es cierto?, le atribuye, y ahí vamos a la patrística, Ireneo, discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan. El apóstol dice que Juan escribió este evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor. A partir de Ireneo, los padres de la iglesia coinciden que Juan es el autor. Clemente de Alejandría escribió que Juan compuso este evangelio espiritual. Bueno, la omisión del nombre de Juan y su hermano Jacobo, que murió martirizado en el año 40, el autor identifica a uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, lo cual lo lleva a pensar que se refiere a Juan y por eso decimos que él es el autor de este evangelio. Nuevamente tenemos ahí el cuadrito de los sinópticos con en rojo Mateo, Marcos, Lucas. ¿Quién fue Mateo? Un publicano, Marcos un misionero, Lucas un médico y Juan el pescador, bueno, que el Señor, ¿no es cierto?, le atrajo hacia él. La fuente, ¿de dónde sacó la información Mateo? De Jesús. Marcos, la toma de Pedro, que fue un discípulo directo del Señor. Lucas de Pablo y Juan, obviamente también de Jesús. Audiencia, judíos, gentiles, griegos, todos los hombres, y ahí están algunas fechas, ¿no es cierto?, que hay que hacer coincidir con lo que está en el material. Vamos cerrando con esto. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Entonces Lucas está diciendo que él recibió la información de aquellos que fueron testigos oculares o presenciales, ¿no es cierto? En este caso del apóstol Pedro. Pedro, ¿no es cierto?, avala al apóstol, ¿no es cierto?, al discípulo o al escritor Marcos, diciendo saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. ¿Ya? Fecha en que se escribió el Evangelio de Juan varía, lo más probable es que haya sido escrito por el año 90 en Asia Menor, en Éfeso, un medio gentil que quería o requería explicación de los asuntos judíos, ¿ya? Y el tiempo que narra es desde Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos nuevamente, ¿no es cierto?, este plano, ¿verdad?, que nos muestra las cartas, ¿verdad?, aproximadamente el periodo que abarcan, ¿no es cierto?, del 6 al 30 después de Cristo, del 30 al 60, del 60 al 100, ¿verdad? Los acontecimientos, nacimiento de Jesús, muerte de Herodes, bautismo de Jesús, crucifixión de Jesús, ¿ya? Y los evangelios que abarcan aquellas cosas, Mateo, Marcos, Juan, acá tenemos hechos, epístolas, ¿no es cierto?, de Pablo. ¿Cuándo se escriben estos libros? Aproximadamente ahí aparece Marcos, es como el 50 y algo, Mateo, ¿no es cierto?, y Lucas 65, un poquito más. Así que, y Juan aparece bien abajo ahí en el 90, 95 después de nuestro Señor Jesucristo. Destinatarios y propósito, bueno, fue escrito tanto a judíos como a gentiles, por eso es universal. Judíos, porque usó la palabra Mesías en hebreo para hablar del ungido, ya el que iba a cumplir con todo, ¿no es cierto?, estos requisitos, ya. Y también tenemos allí, ¿verdad?, a los gentiles, ya. Entonces, ungido, esta era la estrategia de Pablo para predicar a los judíos en la dispersión, en las sinagogas, y gentiles, romanos o griegos, ¿no es cierto? El tono del evangelio es muy universal, incluyendo también a los judíos y gentiles, ¿ya? Entonces, abraza, ¿no es cierto?, a todos. Ahora, ¿por qué era un propósito evangelístico y apologético?
Bueno, hizo además Jesús muchas otras señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, propósito evangelístico para que la gente crea o crea, ¿no es cierto? Aparece más de 100 veces para que la gente crea el mensaje de Dios. Y apologético para demostrar, ¿no es cierto?, a sus lectores que Jesús es el Dios encarnado, el ungido de Dios y el Salvador del mundo, y por medio de estas señales, ¿cuáles? La conversión del agua en vino, la sanación del hijo del oficial, la sanación del paralítico, la alimentación de la multitud, el caminar sobre las aguas, la sanidad del hombre ciego y la resurrección de Lázaro. 7 señales para demostrar que Jesús es Dios. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un pequeño resumen también de eh, o, o esqueleto, ¿no es cierto?, del libro de Juan, el prólogo en el capítulo 1, donde se presenta el verbo, ¿no es cierto?, que se hace Dios, la palabra hecha Dios, y tenemos ahí las primera parte, las 7 señales, ¿verdad? Pero también acontecen algunas otras cosas más. Juan el Bautista y sus primeros discípulos, el ministerio comienza, ¿verdad? Y después la parte 12, el aposento alto, y en el huerto de Getsemaní también Juan inca y habla mucho de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La parte 13, el arresto, juicios, crucifixión, y por último, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Algunas palabras o ideas claves. Juan es el evangelio espiritual, porque tiene una sencillez literaria, pero tiene una profundidad de pensamiento. Da prominencia a la deidad de nuestro Señor Jesús, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él era antes que Abraham, yo soy, ¿verdad? Dando a entender de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su eternidad. Jesús es mayor que la religión misma del judaísmo, es mayor que la Torá, es mayor que el templo, es mayor que el significado de las fiestas, es mayor que Jacob y es mayor que el mismo Abraham. Ya eso se señala en los pasajes que tienen ahí ustedes anotados. Y cuando dice también que Él y el Padre son uno, también hace referencia a esto. Muestra su gloria que viene del Padre, quien vio a Jesús, vio al Padre, continúa el trabajo del Padre, resucita a quien quiera como el Padre y posee la potestad de juzgar el lugar de su Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Jesús tiene vida en sí mismo como el Padre. Jesús es el único camino al Padre y acepta adoración como Dios, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Que no lo hacían, ¿verdad? Ni los ángeles. En este evangelio los milagros son llamados señales porque de todos los milagros Juan tomó 7 guiado por el Espíritu Santo para demostrar a través de estas 7 señales que Jesús es Dios. Bueno, gran énfasis en las fiestas nacionales judías también. Menciona 3 Pascuas, la fiesta de los tabernáculos, la dedicación y un festival no identificado. Bueno, al mencionar que hay 3 Pascuas en el ministerio de Jesús, nos enseña y nos señala y por eso de ahí sacamos nosotros que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio aproximadamente. Describe de manera especial el misterio o el ministerio de Jesús en Judea y presenta a Cristo en el aspecto, ¿no es cierto?, interpersonal de su ministerio, conversando con Nicodemo, con la mujer samaritana, teniendo un diálogo también persona a persona. Pasajes importantes escritos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, la necesidad del nuevo nacimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, muchos le han llamado el corazón de la Biblia a este pasaje. Jesús es el pan de vida, ríos de agua viva correrán, ¿no es cierto?, en aquellos que creen. Jesús es la luz del mundo y la verdad nos hará libres. Ya, estos son algunas cosas especiales y particulares de este Evangelio de Juan. Gracias al Señor hemos llegado, ¿no es cierto? Y hemos podido ver los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y seguiremos, ¿no es cierto?, viendo algunas otras cualidades, ¿no es cierto?, y otros libros del Nuevo Testamento. Bueno, seguimos entonces con nuestro estudio del Nuevo Testamento y vamos ahora al libro de Hechos, ¿ya? Libro de Hechos, que es un libro histórico, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, porque nos habla de la historia de la iglesia, cómo nace la iglesia y cómo después comienza a expandirse, ¿verdad? En el tiempo y llegan, ¿lo cierto?, los viajes misioneros del apóstol Pablo y el Evangelio llega
a todo el mundo conocido de ese tiempo o de esa época. Así que es un libro muy interesante y también algunos, ¿cierto?, le llaman los hechos del Espíritu Santo por la obra del Espíritu del Señor, ¿verdad? Allí en este libro, el libro de Hechos. Entonces, este libro, ¿no es cierto?, es el segundo libro que escribe el hermano Lucas, ¿verdad? Por eso se dice allí que este es el segundo tratado de Lucas, completa la historia del Nuevo Testamento, cubre la historia desde el momento en que Cristo asciende a los cielos y el posterior derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que allí, ¿no es cierto?, los teólogos dicen que comienza la iglesia, ¿verdad? Con la caída y la venida del Espíritu Santo, hasta la expansión de la iglesia en Roma. Llega el Evangelio hasta Roma, al otro lado del mundo, ¿verdad? Y avanzando de una manera muy, muy extraordinaria. Muestra cómo la iglesia de Jesucristo creció de ser un pequeño grupo de menos de 200 creyentes a una gran multitud que estaba diseminada hasta los confines del Imperio Romano. Hechos es el puente entre los evangelios y las epístolas, ya que la iglesia solamente se anticipa con escasa mención en los evangelios, como lo leímos en Mateo 16-18, ¿verdad? Cuando habla de la iglesia allí, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, mientras que en las epístolas ya la presuponen. ¿Ya? Entonces, de los evangelios no tenemos una iglesia constituida, pero cuando viene el Espíritu Santo, allí, ¿no es cierto?, se declara esta iglesia y Hechos es el puente entre los evangelios y la iglesia, ¿verdad?, en su doctrina y en su enseñanza. ¿Ya? Entonces es muy importante porque algunos señalan que el libro de Hechos es adispensacional, es decir, está pasando de una dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. ¿Ya? Entonces, por eso usted ve a Pedro y a Juan que van al templo a orar. ¿Pero qué templo? Los cristianos no tenían templo en ese momento. Los templos eran de los judíos, así como las sinagogas eran de los judíos. Por eso Pablo, ¿verdad? Va a las sinagogas, predica allí, cuando es rechazado, sale de la sinagoga y les predica a los gentiles. ¿Ya? Entonces, es muy interesante el libro de Hechos porque nos muestra esta transición de el judaísmo a la iglesia, ¿ya? Porque los pastores o los apóstoles no tenían, ¿no es cierto?, allí conocimiento de la iglesia y de su doctrina como tal, ¿ya? Entonces, es interesante que usted pueda verlo de esta manera. La importancia de Hechos está precisamente en cubrir este espacio histórico. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro de Hechos? Es el tratado histórico de los eventos relacionados con el origen, el crecimiento, la persecución y la expansión de la iglesia de Jesucristo. Así como la iglesia creció, también hubo persecución para la iglesia y que también esto provocó la persecución, que la iglesia, lo cierto, se expandiera, porque al principio, cuando desciende en el día de Pentecostés, ¿verdad? El Señor les había dicho que ellos tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ellos se quedaron ahí, en Jerusalén, ¿verdad? Porque estaba hermoso, porque estaba lindo. Y ahí viene la persecución, ¿no es cierto? Y ellos tienen que comenzar a huir y comienzan también a evangelizar todo el mundo. Ya es el puente entre los evangelios y las epístolas. El versículo clave es en el 1:8 donde dice, y me seréis testigos. Esta palabra en el original significa mártir. Ya, me seréis mártires, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mártir era uno que estaba dispuesto a morir por la causa y por la obra del Señor. Narra qué pasó después de la gran comisión en Mateo 28 y los 30 años siguientes a Jesús. El Espíritu Santo convierte débiles hombres en los que trastornan el mundo entero. Pedro y Pablo son los personajes centrales, de hecho. La iglesia de Antioquía como misionera de los gentiles, allí está la primera iglesia misionera donde sale Pablo, ¿no es cierto? Y Bernabé van a hacer misiones, ¿verdad? A llevar el evangelio a otros lugares y presenta también el cristianismo que no es amenaza para la autoridad civil de Roma, y las revueltas eran causadas por los oponentes. El tema, de hecho, es más histórico que doctrina. Entonces, es un libro adispensacional. Está fuera de la dispensación de la ley y nos enseña a cómo ir a la gracia. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también poder conocer cómo la iglesia creció, hermano, de una manera exponencial, ¿verdad? Sin todas las herramientas que tenemos hoy, la tecnología, los avances, los transportes, simplemente, ¿no es cierto?, detrás, ¿no es cierto?, de un hombre, quizás había un caballo, un camello, pero aún así fueron capaces de llevar el Evangelio
¿verdad? A todo el mundo conocido. Entonces es tremendo lo que Dios puede hacer con una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue el autor? Bueno, ya lo dijimos, Lucas, porque escribe a Teófilo tanto el Evangelio de Lucas como también el libro de Hechos, ¿verdad? Y alrededor del año 65, en un lugar desconocido, y cubre un tiempo de 30 años aproximadamente, desde el año 30 después de Cristo, que es la ascensión, hasta el año 60, ¿ya? Eh, hasta, ¿no es cierto?, dice el encarcelamiento domiciliario del apóstol Pablo allí en Roma. ¿Quién fue su destinatario original? Bueno, obviamente, ¿no es cierto? Dice para Teófilo, y eso significa que él fue el primer destinatario, pero también para toda la iglesia y también para nosotros hoy. Como Hechos es una segunda parte de la obra de Lucas, comenzó con su evangelio, bueno, debemos tomar el mismo propósito que tenía Lucas. ¿Cuál era? Que Teófilo tuviera un conocimiento completo de la verdad. Qué tremendo el deseo de Lucas de que este discípulo conociera, ¿no es cierto?, completamente toda la verdad. Ya esto habla de un discipulado muy, muy especial y que el Señor nos ayude a nosotros también para que esas personas que llegan, ¿no es cierto?, a la iglesia también puedan ser discipuladas y puedan conocer completamente la verdad. En Hechos, Lucas continúa el relato de lo sucedido con la iglesia después de la ascensión de Cristo a los cielos, el origen de la iglesia, su crecimiento, su expansión. ¿Ya? Entonces, es tremendo cómo la iglesia avanza, crece en un mundo, ¿verdad?, que no estaba preparado, que estaba lleno de idolatría, de paganismo, de hechicería, de muchas religiones, ¿no es cierto?, que eran, podríamos llamar así, sexuales, donde había muchas orgías sexuales, y allí entra el Evangelio, ¿no es cierto?, y produce transformación y cambio. Aquí tenemos un bosquejo también, ¿no es cierto?, de este hermoso libro, el testimonio en Jerusalén, el testimonio en Judea y Samaria, el testimonio hasta lo último de la tierra, ¿ya? Porque era un evangelio universal, ¿ya? Ahí tenemos, perdón, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el contenido de, de esta carta histórica más que el Evangelio, ¿ya? El testimonio en Jerusalén, el testimonio en Judea y el testimonio, ¿verdad?, a el último de la tierra, ¿ya? Ahí está un resumen del libro de Hechos, nacimiento de la iglesia, la conversión del Pablo, que esto es un, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, es una demostración, ¿verdad?, de que Cristo resucitó, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y al encontrarse camino a Damasco con el Señor, él cambia de actitud, se transforma, Dios toca su corazón y después se vuelve en un apóstol, ¿no es cierto?, y lleva el Evangelio. Entonces, es una evidencia de la resurrección, esa era la palabra, una evidencia de la resurrección de Cristo, porque un perseguidor no se hubiese vuelto un seguidor si no hubiese tenido un encuentro verdadero con el Jesús que había resucitado. ¿Ya? Primer viaje misionero de Pablo, conversión de Pablo, primer viaje misionero, concilio de Jerusalén, segundo viaje misionero. Bueno, todo esto, hermanos, pasa rápido en el libro Hecho, pero son muchos años, ¿ya? Un viaje misionero duraba 2, 3, hasta 5 años, uno de los más extensos. Entonces nosotros vemos que de un capítulo pasa a otro viaje misionero, pero ya pasaron muchos años. Ministerio de Pablo en Éfeso, Pablo en Grecia, la prisión en Cesarea y viaje de Pablo a Roma, ¿no es cierto?, donde él termina su vida. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas cosas importantes de este libro? Bueno, el relato histórico es selectivo, no abarca toda la historia, ni toda la geografía, ni a todos los líderes. Se concentra más en el ministerio de Pedro y de Pablo. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que son las figuras principales y no habla de la obra misionera en otras partes de la geografía, sino la que usa, ¿no es cierto?, la que lleva el apóstol Pablo, ¿ya? Como en Egipto dice, donde surgió también una iglesia vigorosa y del mismo Pablo nos relató muchos eventos que después, ¿no es cierto?, conocemos a través de sus cartas. El libro no tenía ningún título, sino que fue agregado en el siglo segundo, Hechos de los Apóstoles, y el mismo tiende a confundir. Para Lucas este era el segundo tomo de su primer tratado a Teófilo. Él no escribió la palabra Hechos, ni de los apóstoles tampoco. Ya Hechos de los Apóstoles no habla del ministerio de los demás apóstoles, solo de Pedro y de Pablo. Ya entonces quizás no fue un buen nombre, y algunos también señalan que debería haber sido Hechos del Espíritu Santo. Es posible porque habla mucho de la obra del Espíritu Santo, pero no se limita al espíritu, porque en el 1.1 dice que en el primer tratado habló de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Ya?
O sea que ahora Lucas continúa explicando la obra de Jesucristo, ¿verdad? Para desarrollar la iglesia en Jerusalén, en Samaria, en Asia y en Grecia, ¿ya? Hechos, la brevedad de este título es atractiva, pero carece, ¿verdad?, de una profundidad más descriptiva y otros autores anteriores, ¿verdad?, usaron este título también en sus obras, ¿ya? Entonces sabemos que, bueno, los nombres puestos no son inspirados, pero sí, ¿no es cierto?, también nos hablan un poquito de este libro. Hechos es un documento misionero con la gran, ¿no es cierto?, comisión en el 1.8 de ser testigos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos centros geográficos que denotan este relato? Bueno, Jerusalén y Antioquía, y después de Antioquía, ¿no es cierto?, comienzan a salir los misioneros para el mundo entero. ¿Ya? Tenemos allí también, ¿no es cierto?, que se destacan estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, y también algunos discursos prominentes, evangelísticos, deliberativos, apologéticos, ¿verdad? Cuando Esteban, ¿no es cierto?, hace, ¿no es cierto?, su defensa, exhortativos cuando Pablo, ¿no es cierto?, habla ahí a los ancianos y se despide de ellos porque nunca más le iba a ver, un pasaje muy hermoso. Y también abundan muchos textos del Antiguo Testamento y hay palabras que se usan demasiado también, hablar, predicar, dar testimonio, la palabra de Dios, gentil, iglesia, apóstol, creer y muchas otras palabras más. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas cosas especiales y exclusivas? Bueno, grandes eventos son narrados en el libro de Hechos, la ascensión de Cristo, el don del Espíritu Santo en Pentecostés, la defensa y la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires, conversión de Saulo, ¿no es cierto?, en Pablo y visión de Pedro para poder predicarle a los gentiles, porque todavía ellos no entendían que también la salvación era para los gentiles. Por eso después se hace el concilio de Jerusalén para ver qué cosas debían hacer los gentiles y qué cosas no. Arresto y pruebas de Pablo y el viaje de Pablo a Roma, que algunos lo consideran otro viaje misionero y otros dicen que no, porque como él fue a ser juzgado. ¿Ya? Algunos pasajes famosos, el corazón del sermón de Pedro en Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Imágenes de los primeros cristianos, la vida que compartían los creyentes, discurso de Esteban en su propia defensa, la iglesia en Antioquía, el carcelero de Filipos, Pablo en Atenas, despedida de Pablo a los ancianos en Éfeso y defensa de Pablo frente al rey Agripa. ¿Ya? Así que por el día de hoy quedaremos hasta acá. El día jueves estaremos viendo las epístolas del apóstol Pablo. Así que les animo, estimados hermanos, para que podamos continuar en este maravilloso camino del Nuevo Testamento, teniendo un panorama de quién escribió, a quién le escribió, cuándo le escribió, un pequeño bosquejo, ¿verdad?, del libro, pero sobre todas las cosas que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu presencia, por tu espíritu. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy pudieron estar, Señor, en esta clase, para que tú les des gracia, tú les des sabiduría, para que tú les capacites. Señor, prepáranos, Señor eterno. Hemos visto en estos evangelios y también, Dios eterno, en el libro de Hechos, la historia de la iglesia, cómo tu mano providente, poderosa y majestuosa siempre está allí para guiarnos, conducirnos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Bendice a mis hermanos y prepara nuestro corazón para el día jueves para que seamos bendecidos por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos de Panorama del Nuevo Testamento. Espero en el Señor que nos podamos encontrar ya en forma, ¿no es cierto?, ya eh, online por Zoom el día jueves a las 7:30 de la tarde. Bendiciones.